Bueno, yo le aprecio mucho, de verdad, al doctor Carlos Federico Arias Ortiz, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que me haya aceptado esta llamada, pues para que entendamos qué es esto del coronavirus, ¿sí? Y cuáles son, de dónde viene. Bueno, sabemos que viene de China, pero nada más. ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo se puede curar? No sé. Doctor Arias Ortiz, muchísimas gracias por aceptarme la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, con muchísimo gusto, a sus órdenes. A ver, doctor, ¿este coronavirus es un virus nuevo o es mutación de algún anterior? Es un virus que existía, pero existía en animales, que era presente o estaba presente en algún animal que no se ha identificado todavía, y por alguna mutación que adquirió la capacidad de replicarse, multiplicarse y generar problemas en humanos. Entonces no es un virus nuevo estrictamente, pero sí es un virus nuevo para la población mexicana. ¿Y tiene cura, doctor? No, como la gran mayoría de las infecciones virales y de los virus, no hay medicamentos. Para algunos particularmente sí, pero muy limitados. En este caso no hay tratamiento específico ni tampoco vacunas todavía. Bueno, ¿y cuáles son los síntomas, doctor Arias Ortiz? Sí, pues los síntomas iniciales son pues una infección respiratoria aguda con tos, fiebre, malestar general, el cual se puede, por supuesto, en algunos casos complicar a tener dificultades respiratorias y eventualmente pues llegar a cuadros más serios de neumonía. O sea que los síntomas serían el tema de la garganta y algún tema parecido a, por ejemplo, al de la influenza. Sí, en realidad todas las infecciones virales respiratorias es muy difícil identificarlas o separarlas en función de su sintomatología. Sí. Son síntomas generales, como mencionaba, escurrimiento de nariz, dolor de garganta, tos, lo cual puede empezar, esas son las vías respiratorias altas, pero si la infección procede hacia las vías inferiores del tracto respiratorio, como son la tráquea, los bronquiolos, pues eso se puede ir complicando. Normalmente, tanto este virus, pero es una de las informaciones que no tenemos, seguramente que infecta a muchísima más gente de la que se ha reportado como grave y que han sido hospitalizados por neumonía. Pero en muchos de los casos seguramente da un catarro común y la gente se cura a los 5 o 7 días después de haberlo tenido. La UNAM está haciendo algo. Cuando le digo doctor al doctor Carlos Federico Arias Ortiz, no se lo digo como sinónimo de médico, porque yo nunca le he llamado doctores a los médicos, les digo médicos, ¿sí? Eso porque es doctor, es licenciado en medicina, maestro en medicina y con el doctorado también en medicina de la UNAM, doctor y además especialista en biotecnología, ¿no? En biotecnología y en virus, diría yo, sí. Y en virus, bien. A ver, ¿qué se hace en estos casos, doctor Arias Ortiz? Sí, bueno, yo creo que a nivel, digamos, nacional, se está haciendo lo que debe de hacerse, tanto por la parte de la Secretaría de Salud como por los institutos nacionales de salud, estableciendo medidas de prevención y de preparación, montando métodos diagnósticos, que ya los tiene el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, que es el equivalente, digamos, al CDC en nuestro país, a los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, y también, bueno, pues revisar los protocolos de urgencias y atención hospitalaria y tener las condiciones para aislamiento estricto de personas que pudieran aparecer en México con esta enfermedad. Entonces, eso es como que la respuesta primaria,
La prevención se está haciendo, pues, como lo ha dicho el doctor Hugo López-Gatell, a través de control en los aeropuertos en que hay vuelos directos desde China. Hay uno de Aeroméxico que baja en Tijuana, hace la ruta Beijing, Tijuana, México. Sí, en Tijuana, en el norte del país hay una población china importante, sí, ya histórica, ¿verdad? Sí, claro, en Mexicali, bueno. Curiosamente a la Ciudad de México no hay vuelos directos, pero sí entiendo que a Cancún, a Guadalajara, a Tijuana hay vuelos directos de diferentes partes de China. Entonces digamos que la reacción o lo que corresponde hacer, creo yo, a nivel de respuesta de salud público es lo que se está haciendo, creo que se está haciendo bien. Y por otro lado ya corresponde a la academia, a la UNAM, el tratar de, uno es entrar en contacto con la Secretaría de Salud, con los responsables, y tratar de mejorar los métodos diagnósticos, hacerlos más rápidos, tratar de caracterizar y de identificar las particularidades de los virus que lleguen a México, que pueden tener cambios en relación a los que se están presentando en los diferentes países. Y lo cual también sirve como para darle un seguimiento a estos virus, de cómo se mueven en la República Mexicana, y eventualmente también tener una idea mucho más clara de cuál es la frecuencia de infección que tiene este virus, que no se conoce. O sea, nuevamente lo que sabemos son aquellos casos graves que llegaron al hospital por neumonía, pero a lo mejor por cada caso que llegó al hospital pudieran haber habido 100 casos que simplemente se infectaron y tuvieron síntomas muy leves, moderados. Sí. Y eso solamente se puede hacer teniendo una vigilancia epidemiológica más detallada, incluyendo no solamente el análisis para la gente hospitalizada, sino para aquellos que tengan síntomas parecidos, aunque sean más leves, ¿no? Entonces, en eso un poco es lo que estamos empezando a involucrarnos. Sí, a conocer este coronavirus, ¿no? Así es. Porque ya han entrado en contacto con algún especialista allá de chino o de esta zona que ya está sitiada de Wuhan, esta provincia. Sí. No, en realidad el elemento más importante, digamos, para poder responder y avanzar en México es tener acceso a la secuencia del genoma del virus, a su material genético. Y esto, afortunadamente, yo creo que es un ejemplo sobresaliente, digamos, de cómo en la actualidad pueden hacer las cosas muy rápido. Este virus se describió, o se describió la presencia de un conglomerado de enfermos el 31 de diciembre, y el 7 de enero ya se sabía que era un coronavirus, y la secuencia la apareció publicada 2-3 días después. Entonces, teniendo la secuencia del genoma, del material genético del virus, es posible en función de eso, de desarrollar métodos diagnósticos que son muy rápidos, precisos, y son los que en este momento, entiendo, tiene ya disponibles el INDRE. Pues vamos a verlo. Están diciendo que las medidas de prevención son las mismas que cuando aquella H1N1, ¿no? Claro, sí, pues eso es una enfermedad respiratoria, en donde, pues, a nivel personal, digamos, esto se transmite a través de la tos de un enfermo, de estornudos, a final de cuentas, por aerosoles, pequeñas gotas de saliva, a través de saludos con la mano de una persona enferma, objetos contaminados. Entonces, pues las recomendaciones de protección están en función de esto. Hay que lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón, evitar lugares concurridos, en todo lo posible, no entrar en contactos con personas enfermas, no llevarse a la cara constantemente las manos, tocándose boca, nariz, ojos. Son las mismas medidas generales, sí. La ventaja que tenemos ahora también un poco es que ya no nos tocó que iniciara el problema aquí en México.
donde hubieron reacciones o tuvieron que tomarse medidas drásticas porque no era muy claro cuál era la gravedad de la infección por estos virus. Y ahora le están tocando los de China, como ahora leía apenas que ya están, pues esencialmente prohibieron la salida de la población. Lo aislaron, 11 millones. Así es. Entonces aquí tenemos la oportunidad de ver a lo lejos un poco cómo se desarrolla y cuáles son las características en términos de qué tan contagioso es, qué tanto se mantiene la transmisión de humano a humano, y estos son elementos muy importantes para poder evaluar eventualmente cuál es el riesgo de este virus para producir grandes epidemias o pandemias y cómo prepararse para ello. Oiga, doctor Arias Ortiz, usted, no sé, pero a mí me da la impresión de que en los hospitales, déjenme nomás cambiar un poquito, como que ha aumentado el número de casos de infecciones por virus. No sé si usted lo habrán registrado o es una impresión mía. Bueno, esto es cíclico, dependiendo de qué virus hablemos, ¿no? Porque tienen comportamientos muy diferentes. Yo no me arriesgaría a decir que han aumentado de manera general, pero lo que sí diría es que son un problema muy serio, sí, y donde el diagnóstico general de las enfermedades virales es limitado en nuestro país. Entonces, de las enfermedades respiratorias, digamos, quizá el 60% de los casos se puede decir cuál fue el patógeno que infectó y que causó la enfermedad, y en el otro 40% pues no se sabe. Entonces ese ciertamente es un campo de desarrollo importante que hay que tener en el país. En fin, pues, el diagnóstico viral. Sí. Doctor Federico Arias Ortiz, le aprecio de verdad muchísimo, nos ha dado muchas luces, nos ha abierto los ojos y le aprecio mucho y ojalá sigamos en contacto porque ya me quedó claro lo que yo no tenía claro y creo que muchísimos de nuestros amigos que nos escuchan y nos ven también, y se lo aprecio muchísimo. Sí, con todo gusto. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, que esté bien, buenas tardes. Igualmente el doctor Carlos Federico Arias Ortiz, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, doctorado en biotecnología y en virus, o sea, como él, nadie.